Literatura en audio, Mahanaim. Predicación del día. Y por lo primero que quiero es explicar de una manera muy breve lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y el significado que tiene en nuestra vida. Para esta ocasión, como ustedes lo pueden ver al frente, a mi lado derecho, hay un lema. Ese lema que está ahí escrito que dice: Él llevó nuestros pecados en su cuerpo para que vivamos en justicia. En un momento explicaré al respecto, pero también ustedes pueden ver aquí al frente hay una copa, hay una charola que tiene una servilleta encima y dentro tiene pan sin levadura, y les queremos explicar, los hermanos de la congregación ya lo saben, pero no es por demás que lo recordemos, qué es lo que estamos celebrando y qué es lo que estamos haciendo. Bueno, primero voy a hacer un breve recordatorio de los acontecimientos que se presentaron hace ya muchos años, ya pasaron los 2000 años. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, viene al mundo con una misión: salvar al humano. Él viene a rescatar al hombre. Esta palabra es muy importante, rescatar al hombre. Quiero que abra su escritura en Efesios, por favor. Efesios capítulo número 1. Y si alguien requiere que le muestre una Biblia, si algún hermano tiene a bien hacerlo, Efesios capítulo 1, dice en el versículo número 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué es lo que nos está hablando? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol está diciendo que Dios, en su amor y en su misericordia, dice que Él predestina a personas. Dice el versículo 5, habiéndonos predestinado. El versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, nos escoge, nos elige para que nosotros formemos parte de su pueblo, para que las personas se acerquen a Dios, para que las personas puedan vivir, puedan ser guiadas por Dios, para que sean sus hijos, en otras palabras, porque lo dice en el versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos, para ser adoptados hijos. Dios nada más tiene un hijo, y es Jesucristo, no tiene más hijos. Entonces lo que hace Dios es que llama a otros para adoptarlos como sus hijos. Pero esa adopción no es como yo quiera, ni tampoco es una adopción como a alguien le pueda parecer. Esa adopción tiene un procedimiento, así como cuando una persona quiere adoptar a un niño, no nada más lo adopta así como sea. Yo puedo decir, esta niña que está aquí sentada, yo quiero que sea mi hija. ¿Sabe qué? Vengo por ella, me la llevo y pues ya es mía. Así de sencillo. ¿Qué tiene que pasar? Un proceso legal, ¿sí? Un proceso legal. Dios tiene un proceso legal, voy a usar el término, es decir, de acuerdo a las leyes que Él establece para poder hacer a alguien que sea su hijo, ¿sí? Y en la forma, está aquí en Romanos, abra su Biblia en Romanos, por favor, ahí donde tienen Efesios, se regresan y está Gálatas, después está la segunda carta a los Corintios, después está la primera carta a los Corintios, después Romanos, capítulo 8, en el versículo número 29.
porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escuche cómo dice la Biblia, porque a los que antes conoció, ¿se acuerda que ahí en Efesios leímos que dice que los conoce? Luego dice que los predestina. ¿Qué significa predestinar? La palabra predestinar es una palabra compuesta, está formado por un prefijo pre y la palabra destino, es decir, con anticipación Dios elige a los que quiere que sean sus hijos. Esto nada más lo pongo como un ejemplo muy claro, para que usted lo entienda. El Evangelio, el conocimiento de Dios y de Jesucristo, se da a partir de que el Señor Jesús viene a la tierra. Escucha esto. Y al principio no en todos los pueblos, nada más fue en el pueblo de Israel y fue en la región de Asia Menor. Antes de que Jesús viniera, ¿qué de aquellos hombres? Mientras el Evangelio se predicaba y se esparcía primero por Asia Menor y luego se fue llevándose a Europa y fue extendiéndose hacia África, Asia, muchas personas no conocieron a Dios. A lo mejor una pregunta que alguien se puede hacer: ¿qué pasa con esas personas que no supieron de Dios? Simplemente no se salvan. ¿Por qué? Porque Dios escoge a los que quiere que se salven. Eso es predestinar. Por eso los que formamos parte de la iglesia, y en este momento que estoy explicando esto y que vamos a participar de la cena del Señor, para nosotros es bien importante entender que Dios nos ama y nos predestina. Fíjese cuál es: nos predestina ¿para qué? Dice el versículo: para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, para que nos parezcamos a Cristo y Él sea el primogénito de muchos hermanos. ¿Qué dije hace un momento? ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno. Por eso le llama primogénito, y también la Biblia le llama unigénito. Unigénito porque es el único, y primogénito porque es el primero de otros hijos de Dios que son hermanos de Cristo, pero adoptados. ¿Está bien? Es decir, nosotros. Dice el versículo número 30. Aquí está el proceso. Este es el proceso que hace Dios para adoptar a alguien como su hijo. Fíjese bien, a los que predestina, dice, a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Explico rápidamente, brevemente esto. A los que predestina, es decir, a los escoge. Pensamos en cualquier hermano que esté aquí presente, piense en usted mismo. Dios a mí me predestina. Es decir, antes de la fundación del mundo, Dios me escoge. Ya que me escoge, me llama. ¿En qué momento? Algunos de ustedes cuando tenían 20 años, 30 años, 10 años, 5 años. A lo mejor a los nuevos que están aquí visitándonos es hoy, que pueden escuchar la palabra de Dios y Dios los llama. Ya que los llama, los justifica. Fíjese cómo dice el lema: Él llevó nuestros pecados en su carne para que damos en justicia. Ahorita explico más al respecto. Nos justifica. ¿Qué significa justificar? Esto se entiende muy fácilmente. Miren, justificar significa hacerlo a la medida, ajustarlo a la medida que Dios pone. ¿Sí? Esto es justificar. Vamos a pensar entonces que de pronto aquí tengo un rectángulo, tiene un marco aquí, lo estoy viendo, y en medio quiero colocar un cristal. Para que el cristal entre aquí, tiene que quedar justificado. ¿Está bien? Es decir, tengo que hacer el corte exacto para que cuando lo baje, embone. Eso es justificar. Entonces, traduciéndolo a la vida del humano, ¿qué significa? Que el hombre, debido a su pecado, a su maldad, a su injusticia, no podía estar cerca de la presencia de Dios. Entonces lo que hace Dios es que Dios lo tiene que perdonar, le perdona sus pecados, le perdona el mal que ha hecho. Y una vez habiéndole perdonado el pecado, entonces el hombre puede acercarse a Él. Y dice que luego los glorifica.
¿Qué significa glorificar? Poner en un lugar especial. Es decir, abra su Biblia en Efesios, hace un momento lo tenía. Efesios capítulo número 2, ahí lo tenía, Efesios capítulo número 2, dice en el versículo, Efesios capítulo 2, voy a leer el versículo número 5, escucha cómo dice: y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? El hombre siendo pecador, Dios lo justifica. ¿Cómo lo justifica? Lo justifica cuando el hombre es perdonado de sus pecados, y para que esto se dé, el hombre muere. ¿Sí está bien? Tiene que morir. Pero ¿cómo es la muerte? No es una muerte física. La Biblia habla de un viejo hombre. Muere el hombre de pecado para que resucite un nuevo hombre. ¿Sí? De esto se puede explicar más en el caso de las personas que hoy nos visitan y están escuchando el mensaje, ya sea con un servidor, con alguno de los hermanos que están al frente o con quien lo invitó, le puede explicar más a fondo qué significa esa muerte y esa resurrección. Entonces, tiene que morir el hombre y tiene que resucitar. Si no se da ese proceso, no se justifica. Lo explico de esta manera para que se pueda comprender mejor. La mente del humano, también lo dice aquí en Efesios capítulo 4, la mente del humano está entenebrecida por el pecado, por la maldad, por la injusticia. Para que el hombre cambie tiene que haber una transformación en la forma de pensar. Entonces el proceso de justificación radica en que Dios nos da lo que necesitamos a través de la doctrina, el conocimiento, para que uno haga morir a este hombre que está aquí en la mente, ese hombre que nos lleva a hacer cosas que son incorrectas, y entonces surja un hombre nuevo. Por eso la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Muy bien, ¿cómo se da y cuándo se da ese nacimiento? ¿Y qué tiene que ver eso con la cena del Señor? Bueno, para que esto se haga, ningún humano puede salvarse por sí solo. Abra su Biblia en el Salmo 49. Ningún humano puede salvarse por sí solo. Entonces, explico, en la antigüedad, en el antiguo pacto, cuando estaba el pueblo de Israel, lo que hace Dios es que Dios establece un sistema de culto que estaba basado en muerte de animales, para que por medio de la sangre de esos animales el hombre pudiera justificarse. Voy a poner el ejemplo. Aquí está mi hermano Saúl aquí enfrente. Él era un judío de aquellos tiempos y él entonces cometía una falta, un pecado, sea cual sea. Él tenía que justificarse. Él no podía justificarse solo, porque hay una regla desde el principio: la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, él al pecar, ¿en qué se convirtió automáticamente? En reo de muerte. Para que no muriera, en lugar de él, llevaba un animal para que la sangre del animal justificara su acción. En el año judío había un mes que era el mes séptimo, o se llama todavía el mes de Tisri. El día 10 del mes de Tisri, todo el pueblo judío ayunaba, no trabajaba ese día, y se ofrecían
unos sacrificios por el pecado. ¿Qué sacrificios se presentaban? Primero el sacerdote, el sumo sacerdote, vamos a empezar en el tiempo de Aarón. Aarón tenía que sacrificar una becerra por él y por la familia sacerdotal. Luego se tomaban 2 machos cabríos. Uno, el sumo sacerdote ponía las manos sobre él, en su cabeza, y ponía en él los pecados del pueblo de una manera figurada. Y luego tomaba al animal y lo echaba al desierto a que se perdiera. Eso estaba significando que Dios en ese acto estaba haciendo que sus pecados se olvidaran. Luego tomaba el otro macho cabrío y lo sacrificaba. Tomaba la sangre y entraba al templo, al tabernáculo de reunión, y entraba hasta el lugar santísimo. Y allí había un arca, es decir, una caja de madera, y ahí él rociaba con sangre. Luego rociaba al pueblo con sangre y Dios le perdonaba sus pecados de ignorancia. Ese acto implicaba el perdón de pecados y tenía que haber un animalito. ¿Por qué? Ahora sí, capítulo número 49 de Salmos 49, versículo 7, escuche con atención, si tiene la Biblia, léalo. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Fíjese bien, dice, ninguno de ellos, es decir, ningún humano, podrá en manera alguna redimir al hermano. ¿Qué significa redimir? Comprar, rescatar. Voy a poner el ejemplo otra vez que puse hace un momento. Saúl comete pecado y entonces dije que es reo de muerte porque cometió pecado. Estoy hablando del pacto antiguo. ¿Qué hacía entonces Saúl? Tenía que hacer un sacrificio porque él no se podía rescatar a sí mismo, ni podía dar a Dios nada en rescate. Dios ya era reo de muerte y por lo tanto tenía que morir. Entonces, ¿qué hacía Saúl? En lugar de que él moría, ¿qué daba? La sangre de ese animal para que ese animal muriera y él fuera rescatado. Así era el pacto antiguo. Y luego dice el versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. ¿Por qué? Porque la vida de ustedes vale mucho. La vida vale mucho. Por eso Dios castiga el homicidio o el asesinato. Cuando se derrama sangre es un pecado para con Dios, porque se está destruyendo la vida, y la vida para Dios es de grande estima. Y no nada más la vida del humano y la sangre del humano, aún la sangre de los animales. Por eso la Biblia prohíbe el comer sangre. No se puede comer sangre porque la sangre es la vida. Y así dice la Escritura, no comerás sangre. Nosotros no comemos sangre porque la sangre es la vida. Y la vida es de grande valor. Bueno, dice que la sangre es de gran precio. Entonces, abra su Biblia por favor en Hebreos capítulo 9. Abra su Biblia, Hebreos capítulo 9. Está casi hasta el final de la Biblia, antes de Santiago. Hebreos capítulo 9. Versículo 11, Hebreos 9, 11. Dice, mas estando ya, Hebreos 9, 11, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos. ¿Se acuerdan que le dije que se ponían 2 machos cabríos? Está hablando del día de la expiación. Ni de becerros. ¿Se acuerdan que le dije que se sacrificaba un becerro? Mas por su propia sangre,
entró una vez en el santuario habiendo obtenido eterna redención. Fíjese, antes muchos animalitos, Saúl tenía que llamar cada vez que pegaba, tenía que matar un animalito. No lo hemos explicado, pero pronto explicaré qué es el ministerio de muerte, hermanos. ¿Por qué se llama ministerio de muerte? Tiene que ver con esto específicamente, porque tenía que haber muerte de animales. Pero trasladamos a Saúl ahora al tiempo de Cristo. Cuando Saúl ahora llega a la iglesia de Dios, él ya no tiene que sacrificar ningún animal. Porque como su vida es de grande precio, tenía que darse sangre. Pero Dios manda a su Hijo para que él muera y dé su vida en rescate de Saúl. Y de mí. Porque es de grande precio. Lo rescata, dice en el versículo número 12 al final, obteniendo eterna redención. ¿Qué significa la palabra redención o redimir? Rescatar, comprar. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo de que de que todos fuéramos ganaderos y tuviéramos animales. Y que Saúl perdiera un toro sementado muy bonito y lo quisiera volver a tener. ¿Qué tendría que hacer para tenerlo? Si yo lo tengo y él lo quiere, ¿qué tendría que hacer? ¿Me lo pide regalado? ¿Qué haría? Me dice cuánto quieres por él, paga un precio. Yo le digo, el precio es de 100,000 o 200,000, porque esos animales son hasta más caros, ¿no? Aquí está, es tuyo, él me paga el precio. Entonces, como éramos reos de muerte todos nosotros, Dios pone a Jesucristo para que por medio de él obtengamos, fíjese bien la palabra, eterna redención. ¿Qué significa eterna redención? Que un solo sacrificio sirve para todos. Versículo número 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a lo inmundo santifica para la purificación de la carne, versículo 14 hace una pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Entonces, en lugar del animalito, de la becerra, del macho cabrío, Cristo muere. Entonces este acto va mucho más. Fíjese bien, hermano, este acto que vamos a ver ahorita, que vamos a presenciar, va mucho más allá, es más grande, hermano, que cualquier idea humana que podamos tener. La muerte de Cristo no se puede recordar, que será con una escenificación de su muerte, porque eso no es, ni con un culto muy bonito, especial, donde todos canten y a lo mejor hasta lloran. No, tiene que ser como el Señor lo dice, y ahorita va a entender por qué. Dice el versículo número 15: así que por eso es mediador del nuevo pacto. Y me salto al versículo 16: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Sí? Entonces tenía que morir el Señor. Ahora bien, cuando el pueblo judío, en aquellos años que les digo que había sacrificios, corderos que se sacrificaban, que tenía que haber lavamientos, se celebraba la Pascua, las trompetas, el día de la expiación, el Pentecostés, en aquellos años, hermano, se le llamó Antiguo Pacto. Y ese Antiguo Pacto, hermanos, se celebraba voy a decirlo así, ese Antiguo Pacto se estableció con sangre. Se sacrificaron animalitos y se roció la sangre sobre un rollo. En esto dice la Biblia libro, pero no había libros como estos. No había libros como estos, eran rollos, pergaminos. Se rocía la sangre y se establece el Antiguo Pacto.
Cuando el Señor Jesucristo viene, Él viene a morir en la cruz para el perdón de pecados del hombre. Y entonces se establece el nuevo pacto. Mateo capítulo 26. El Señor va a establecer un nuevo pacto. Lo diría de esta manera. El antiguo pacto fue la forma legal que Dios estableció para perdonar al hombre de sus pecados y para que tuviera hijos. El nuevo pacto es igualmente la forma legal que Dios establece para perdón de pecados y para que también pueda adoptar hijos. Pero la diferencia es que aquel antiguo pacto tenía animalitos. Este nuevo pacto tiene a Cristo. Dice el capítulo 26, versículo número 26. Dice de la siguiente manera: y comiendo ellos, tomó Jesús el pan. ¿Qué pan? Un pan ácimo como el que está aquí. Y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, y hechas gracias, les dio diciendo: bebed él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor lo que hace es, toma pan. Él estaba celebrando la Pascua. Estaba acabando Jesús con un culto antiguo y establece uno nuevo, con el nuevo pacto. Toma pan sin levadura. No, el pan sin levadura no es un pan que se esponja, es completamente plano. Están, más para que la vean, completamente plano, no tiene levadura, por lo tanto no esponja. Y luego jugo de uva. La Biblia usa el término vino. Vino en la escritura representa o significa jugo de uva. Cuando habla del vino que rojea, se refiere al vino fermentado, el que no se puede tomar, ¿sí? Pero el jugo de uva se puede tomar porque es las uvas machacadas. Vino nuevo, como dicen. Entonces, no fermentado. Toma el pan, lo parte y lo reparte. Toma la copa, le pone jugo de uva y se lo da a sus discípulos. Y entonces establece el nuevo pacto. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Ahí después, por ya la habíamos visto, está Romanos, Corintios, capítulo 11, versículo número 23. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? A ver, explico. La noche, así como hoy, hacia estas horas ya oscuro, de un día 14 del mes de Nisan, el Señor Jesús del año 29, el Señor Jesús cena, y se le llama cena porque es un acto que se hace en la noche. Algunas personas a veces escuchan el término cena del Señor y se imaginan que va a haber un banquete. No, no es un banquete, es participar de los emblemas. Cena, les entrega a sus discípulos el pan, como lo van a ver hace un momento, les pasa la copa, porque al otro día, o por la mañana del día 14, o sea, ahorita es de noche, mañana temprano, más bien, rápidamente explico, ahorita a estas horas, como a estas horas un poquito más, un poquito menos, el Señor toma la cena del Señor. Después se va al huerto de Getsemaní. Ahí está orando varias horas porque dice que se tarda. Después llega Judas, lo entrega y se lo llevan con el sumo sacerdote, va con Anás, con Caifás. Luego de mañana lo llevan con Pilato. Después con Herodes, luego lo regresa con Pilato, y como a eso de las 9 de la mañana es cuando entonces lo crucifican, y permanece en la cruz de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde, que la Biblia le llama la hora nona, y también le llama entre las 2 tardes, Jesús muere. Y antes de morir dice, consumado es. ¿Por qué dijo consumado es? Porque se había cumplido a lo que había venido, la muerte de Él para justificación de todos. Pero entonces Él, esa sangre que se derrama en la cruz, ya no fue de animalitos, fue ahora la sangre de Cristo, y con esa sangre se establece el nuevo pacto. Fíjese, el nuevo pacto queda establecido. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahorita? Recordar la muerte de Cristo y el establecimiento de un nuevo pacto que nos redime del pecado. Versículo, así ya lo tenemos, versículo 23. Primera carta a los Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ya les expliqué, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. O sea, esta es la manera de recordar la muerte de Cristo, anunciar la muerte de Cristo, pero que se vea el nuevo pacto, porque con esa sangre que se derrama, abra su Biblia en Isaías 53. Usted, hace un momento leímos Isaías 53. Está no tan en medio de la Biblia, pero más o menos puede haber su Biblia a la mitad. Y casi por ahí podría hablar en Salmos, adelantito está Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías 53. Esa noche el Señor establece la cena. Al otro día Él muere. Su sangre derramada en la cruz es el sacrificio. Fíjese, se habla de la sangre de Cristo. ¿Por qué se resalta el término sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo representa la compra, el rescate, la redención, la muerte de Jesucristo por todos los que Dios ha predestinado para salvación. Precio pagado. ¿Está bien? Si alguien se acerca a la iglesia, si alguien se acerca al pueblo de Dios, decide entregar su vida al Señor, entonces esa sangre tiene efecto. De otra manera, no. O sea, si alguien no conoce y no sabe, por eso es bien importante, yo les usé el término, establece Dios un proceso legal para adoptar a sus hijos. Y ya esto se los explicarán quienes los invitaron. ¿Por qué un proceso legal? Porque no es como quien quiera. Dice alguien por allá afuera, dice, pues yo acepto a Cristo de todo corazón y yo lo acepto. Está bien, qué bonito, ¿no? Pero si no hace el proceso, ¿qué pasa? No justifica su pecado, porque recuerde, no hay un concepto que usted debe de aprenderse del pensamiento de Dios. Aunque no nos guste, para Dios las cosas son como son porque así quiso Él y punto. Así, no hay más. Dios dijo que son así y así son. Y nadie nos puede mover, hermano. ¿Sí está bien? O sea, Dios dice que así es y así va a ser. Entonces, dice el capítulo 53 de la siguiente manera. Voy a leer el versículo número 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Acuérdense que Jesús estuvo callado, en silencio, lo golpearon y no contestaba. Versículo número 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese, dice el castigo de nuestra paz. ¿Qué significa eso? Me regreso. Dijimos que Saúl quedó como reo de muerte. ¿Estaba en paz? ¿Tenía paz? No. El castigo de su paz, es decir, para que él tuviera paz, el Señor muere por nosotros, ¿se fijan? O sea, por eso es el amor al Señor, ese amor tan grande que le tenemos al saber que Él muere por nosotros, sin deberla. Luego dice el versículo número 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, pues es decir, que sufriera, que muriera, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación, fíjese otra vez la palabra, expiación. Expiación significa perdón. Por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Explico esto. Cuando hubiere puesto su vida en expiación, es decir, cuando muere por rescatar al pecador, dice, verá linaje. ¿Qué significa ver linaje? Descendencia, hijos. Es decir, su muerte trajo la promesa de la que decía el apóstol Pablo, habiéndonos adoptado como hijos suyos. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Del trabajo de su alma verá y será saciado. ¿Qué significa? ¿Cuál fue el trabajo de su alma? Alma significa de su vida, de su persona. Es decir, todo lo que sufre para morir le da satisfacción. ¿Sí? Fíjese bien. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará la iniquidad de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En su cuerpo y con la sangre y con la muerte de Cristo, el Señor Jesús ve el producto de su sacrificio. Después dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Qué dijimos que era justificar? Hacerlo a la medida, ajustarlo. Voy a poner este ejemplo. Imagínense que aquí hay un molde. Imagínense que aquí hubiera un molde de una figura. Puede ser triángulo, cuadrado. Piensen en un triángulo. Y tengo una piedra burda que no entra. ¿Qué tengo que hacer para que entre? Quitarle todo lo que le estorba para que embone. Eso es justificar. Nosotros no embonábamos con Dios por el pecado que teníamos. Entonces lo que Dios hace, quita nuestros pecados. Y cuando quita nuestros pecados, entonces podemos acercarnos a Él. Y eso es lo que hace el sacrificio de Cristo. Ahora sí, carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Casi está hasta el final de la Biblia, primera de Pedro. Casi está al final. Si lo abre al final está Apocalipsis y se regresa, tiene las cartas de Judas, Juan, Santiago y Pedro. 2, versículo 24. Fíjese bien, dice el versículo 24, que es el lema que hoy tenemos en esta cena, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Ahora sí entiende lo que significa eso? ¿Por qué llevó sus pecados en su cuerpo? Nuestros pecados en su cuerpo. ¿Por qué Él se hizo pecador?
por nosotros. Fíjese bien, dice la Escritura que Jesús nunca cometió pecado, fue perfecto. Pero Él se hizo pecador, cargando los pecados de todos nosotros para que pudiéramos ser salvos. Versículo número, voy a leer otra vez. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Fíjese, seamos justificados, vivamos a la justicia, por la herencia del cual habéis sido sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces es un proceso, hermanos. Después de que el Señor termina de darle a sus discípulos la cena, dice el capítulo 13 de Juan, que ya no leemos, solamente explico, tomó una toalla, se la ciñó, es decir, se la amarró en la cintura, y fue con sus discípulos y le dijo a Pedro que le iba a lavar los pies. Pedro le dice que no era correcto, pero Jesús le dice: tienes que dejarte, lo reduzco así, tienes que dejarte, porque si yo soy tu maestro y te los lavo, tú debes de dejarte, porque así como yo hago, tú también hazlo. Y entonces la cena del Señor se complementa con el acto del lavatorio de los pies. ¿Por qué? Porque entonces todo ese acto simboliza el recordatorio de la muerte de Cristo. No hay otra manera de recordar la muerte de Cristo, solo hay una: participando. Ahora bien, ¿quiénes participan de estos emblemas? Los que han entrado al pacto. ¿Sí? Voy a decirlo así. Cuando son niños, decía hace un momento, si esta pequeñita que está aquí la queremos adoptar, pues no le preguntamos si quiere ser adoptada, porque todavía no tiene la edad. En el caso de Dios no es así. En el caso de Dios, Dios presenta por medio de su palabra, por medio de los predicadores o de algún hermano de la iglesia, le presenta el pacto y le dice: Dios quiere que seas mi hijo, tú hijo de él. Dios quiere que seas su hijo. Y en este caso, la persona sí tiene que decir si quiere o no quiere. ¿Sí? Decíamos hace un momento, Álvaro, ¿quiere ser hijo de Dios? Y como Álvaro tiene libre albedrío, tiene capacidad para determinar, para pensar y para analizar y decidir, él puede decir no. ¿Y qué pasa? Pues no tiene efecto nada. Pero si Álvaro dice sí, entonces se bautiza, se compromete a cumplir lo que Dios le pide, y entonces Dios les da sus bendiciones. Y entonces él cada año, 14 del mes de Nisan, hoy quedó 14 de abril, la cena del Señor no es cada 14 de abril, el año que viene va a quedar en otra fecha, y el otro en otra fecha, porque no es por fecha establecida, es por el día 14 de Nisan del calendario judío, que como cuando usted cumple años, no siempre los cumple martes, ¿así? O sea, la fecha se mueve, a veces martes, a veces miércoles, jueves, domingo. Bueno, así como se mueve el calendario, se va a celebrar la cena cada 14 del mes de Nisan. Y cada hermano que acepta que la sangre de Cristo lo perdone, participa de estos emblemas. Que Dios les bendiga.
Amén. Predicación del día. Literatura en audio, Mahanaim.